Proyectos y políticas gubernamentales relacionadas con la conservación del patrimonio cultural en el Ecuador. La UNESCO define el patrimonio cultural como un conjunto de bienes culturales y naturales que poseen un valor significativo para la humanidad. Estos bienes son testimonios de la historia, la creatividad humana, las tradiciones y la diversidad cultural de las sociedades. También promueve la preservación y protección del patrimonio cultural, considerando su importancia para la identidad cultural, la cohesión social, el diálogo intercultural, el desarrollo sostenible y la creatividad humana. Además, fomenta la inclusión de sitios y expresiones culturales relevantes en listas como el Patrimonio Mundial, listas representativas del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y la lista del patrimonio cultural inmaterial que necesita medidas urgentes de salvaguarda. La Constitución de la República del Ecuador reconoce y protege el patrimonio cultural en varios de sus artículos. A continuación, se destacan algunos puntos relevantes sobre el patrimonio cultural, según la Constitución del Ecuador. Artículo 62. Establece que el patrimonio cultural se encuentra bajo la protección del Estado. Reconoce la diversidad cultural del país y la necesidad de preservarla. Artículo 63. Señala que el Estado promoverá la conservación, recuperación, investigación y difusión del patrimonio cultural material e inmaterial del Ecuador. Artículo 64. Estipula que se debe establecer políticas y normas para la protección del patrimonio cultural, así como fomentar la participación ciudadana en su conservación. En resumen, la Constitución del Ecuador establece la protección y preservación del patrimonio cultural como una responsabilidad del Estado, reconociendo la diversidad cultural y promoviendo la participación ciudadana en su conservación y difusión. En el artículo 144 de la COTAD, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en Ecuador se refiere al patrimonio cultural como una competencia concurrente entre los gobiernos autónomos descentralizados y el gobierno nacional. Establece que la gestión del patrimonio cultural es responsabilidad compartida entre los distintos niveles de gobierno. El patrimonio es la herencia que recibimos de nuestros padres y de la naturaleza, así como lo que deseamos legar a nuestras futuras generaciones. Establece vínculos sociales e históricos y debe ser transmitido en las mejores condiciones. Gracias al patrimonio, podemos definirnos como un pueblo con una rica historia y cultura, donde valoramos nuestras raíces. Ecuador cuenta con varias declaraciones de patrimonio de la humanidad, puesto que en 1978 la UNESCO realiza la Declaración de Quito como la primera ciudad patrimonio cultural de la humanidad. En el mismo año, se encuentran inscritos dentro del Patrimonio Natural Mundial las Islas Galápagos. Más tarde, en 1983, se incluye el Centro Histórico de la ciudad de Cuenca y el Parque Nacional Sangay. El patrimonio cultural incluye tradiciones, costumbres, expresiones artísticas, así como bienes y valores culturales que tienen un interés especial desde el punto de vista histórico, artístico, arquitectónico, urbano, arqueológico o documental, que abarca manifestaciones musicales, literarias, escénicas y todas las representaciones materiales e inmateriales, que se constituyen en expresión valorada y transmitida de una generación a otra, permitiéndonos así conectarnos con nuestro pasado, que nos identifica como un pueblo. La INPC, Instituto Nacional del Patrimonio Cultural, celebró el Día Nacional del Patrimonio Cultural con los portadores de distintas comunidades de Manabí. Este fortalecimiento del patrimonio cultural inmaterial se realizó el 3 de septiembre del año 2017 en el Centro de la Memoria y Patrimonio en Quito. Se realizó una publicación donde nombraron el tema de salvaguardar este patrimonio cultural inmaterial, en el cual todo este arduo trabajo fue realizado con la ayuda de varias entidades. Entre ellas se encuentran el Ministro de la Cultura y Patrimonio, la directora de la UNESCO, también el cónsul de Japón, los gobiernos públicos y privados.
donde dieron a conocer de todo lo que se ha realizado para poder salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. También dieron agradecimiento al ministro de la Cultura e INPC por la conservación del patrimonio. Incluso las líneas de las políticas para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial buscan la intervención de distintas comunidades, en el cual busca desarrollar varios procesos como son la investigación, la educación, promoción de este patrimonio, ayuda a que dentro de la planificación nacional y local se encuentre vigente la salvaguarda de este patrimonio. La acción más destacada en áreas de la salvaguarda del patrimonio cultural dio inicio a la construcción de la política de salvaguardia del patrimonio inmaterial en el Ecuador. Otro ejemplo tenemos la Diablada de Píllaro. En el cantón Santiago de Píllaro, en Tungurahua, se celebra su tradicional fiesta de la Diablada. Del 1 al 6 de enero es un ritual de carácter rural y urbano. Esta manifestación fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador en el año del 2009. En la Diablada pillareña se destacan los ámbitos de patrimonio cultural inmaterial, relacionados con las tradiciones y expresiones orales, artes de espectáculo, usos, rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, que se transmiten de generación en generación. Los relatos dicen que durante la época colonial, los indígenas se disfrazaban de diablos en rechazo a las prédicas sacerdotales y al maltrato físico, psicológico, económico y moral que recibían de los españoles. En la actualidad, los integrantes de cualquier edad o procedencia se disfrazan de diablos y se introduce en la comparsa principal para unirse al festejo, el cual tiene una duración de 8 horas, en el que es muy común ver al turista nacional y extranjero compartir su tradición. La importancia del patrimonio cultural se debe a que es un conjunto de bienes tangibles e intangibles que constituyen la herencia de un grupo humano, que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros como característicos. El patrimonio cultural como producto de la creatividad humana se hereda, se transmite, se modifica y optimiza de individuo a individuo y de generación a generación. Las acciones que realizamos día a día y que forman lo cotidiano de nuestro comportamiento muchas veces están encaminadas a crear el patrimonio del futuro. Es así que todos nosotros somos responsables de la creación del patrimonio, desde nuestra escala y perspectiva de participación. El patrimonio como herencia colectiva cultural del pasado conecta y relaciona a los seres humanos del ayer con las mujeres y hombres del presente, en beneficio de su riqueza cultural y de su sentido de identidad. Como toda herencia, el patrimonio es un valor que sirve para establecer vínculos sociales e históricos, por lo que se debe ser transmitido a las siguientes generaciones en las mejores condiciones. Un ejemplo de prácticas o iniciativas exitosas en otra parte del mundo puede ser la de Furio Odori, danzas rituales impregnadas de la esperanza y oraciones de la gente. Esta fue inscrita en el 2022 en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Se refiere a varias danzas folclóricas rituales caracterizadas por sus llamativos trajes y por su música y bailes animados. Estas danzas locales se han representado durante siglos principalmente a las zonas rurales, debido a que la vida en estas zonas se ve afectada a menudo por fenómenos climáticos extremos. Las comunidades locales crearon representaciones rituales para expresar sus esperanzas de una vida tranquila. Las danzas se interpretan por muchos motivos, como rezar por el fin de las plagas, el descanso de los difuntos, una buena cosecha o una seguridad frente a las catástrofes. Se cree que cada elemento, desde los trajes hasta la música, disipa los espíritus malignos y la desgracia y refuerza las fuerzas buenas, como las deidades locales y los espíritus ancestrales que protegen a las comunidades. Para su conservación, el país implementa diversas estrategias como la designación de maestros de patrimonio vivo, que son individuos reconocidos por ser portadores de conocimientos y habilidades tradicionales. Además, promueven la educación y concienciación en las escuelas y comunidades. Fomentan la participación de las comunidades en toda toma de decisiones.
y utilizan tecnologías digitales para documentar y difundir las prácticas culturales. Para aplicar estas iniciativas en Ecuador, se podrían conseguir algunas acciones similares. Por ejemplo, se podría establecer un programa para reconocer y apoyar a los portadores de conocimientos tradicionales en áreas como la música, la danza, la cerámica, la gastronomía, entre otras manifestaciones culturales. También sería importante promover la educación y concienciación en las escuelas y comunidades para que las futuras generaciones valoren y se sientan orgullosas de su patrimonio cultural y material. Además, se podría fomentar la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre la protección y conservación de su patrimonio, asegurando que sus voces sean escuchadas y respetadas. Por último, se podría utilizar tecnologías digitales como aplicaciones móviles o plataformas en línea para documentar y difundir las prácticas culturales, permitiendo que sean accesibles para un mayor número de personas tanto dentro como fuera del país.